Hola, son muy pocas las veces en las que me vas a oír hablando de un tema serio, y este es un tema serio. Quiero conversar sobre tus amigos imaginarios, más precisamente de ese que es la causa de mucho dolor, delirio y locura colectiva, ese amigo imaginario llamado Dios. ¿Sabes qué? Yo no puedo probar que Dios no existe, porque la gente religiosa en todo el mundo, de distintos credos, se valen de una falacia lógica para escudarse contra la razón y contra la ciencia, que uno no puede demostrar lógicamente o científicamente o con métodos que un ser superior no existe. Sin embargo, bajo esa artimaña, ellos no saben que yo también puedo decir que ellos no pueden demostrar que Zeus no existe, que Brahma no existe, que inclusive que los unicornios, los duendes y los gnomos no existen, sino además que los personajes de mis libros no existen en algún lugar del universo. ¿Saben qué es gracioso? Que ahora hay una nueva moda. La moda de decir que nosotros los ateos somos unos histéricos. La moda de decir que nosotros los ateos perseguimos a los que profesan alguna religión. La última vez que yo revisé un libro de historia, pasa y resulta que nosotros los ateos no causamos una sola guerra, no causamos una sola inquisición, no apoyamos al nazismo, no volamos las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, jamás apoyamos bajo ningún motivo, razón o circunstancia masacrar o darle la espalda a la gente que es distinta a nosotros. Jamás apoyamos el hecho de hacer infeliz a un individuo tal como nosotros, como tú y como yo, cuyo único pecado fue enamorarse de alguien de su mismo sexo. Nunca he salido por la televisión, ni yo, ni que yo sepa algún otro ateo, a decir que las mujeres del otro lado son todas unas putas y que hay que taparlas. No he salido nunca con un cartel que diga Dios odia a los homosexuales o gracias a Dios por los actos terroristas del mundo. Me enorgullezco de ser una persona que no mete sus narices en el dormitorio de los demás. Y nunca jamás me verán por la televisión diciendo que a nombre de Dios hay que incendiar la otra mitad del mundo. Y solo para que quede perfectamente claro, a mí jamás se me pasaría por la cabeza abusar sexualmente de ningún niño. Como persona que ama el estudio y la academia, a mí jamás se me pasaría por la cabeza tampoco comerme un pedazo de la historia y decir que cierto dictador fue el peor de todo el mundo, cuando en el mismo ciclo hubo otro que mató 4 veces más. Y todo eso hacerlo en nombre de la religión y de favorecer a mi religión por sobre las demás. Pero todo esto, amigos y amigas, se puede resumir en una frase mucho más antigua que ustedes y que yo. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Peores obscenidades a la razón han cometido las personas que creen en Dios. En la Edad Oscura, la Edad Medieval, la gente sufrió un retraso inmenso luego de todos los avances y todos los progresos que habían logrado los griegos y en buena parte los romanos también. La Iglesia tuvo mucho que ver con ese retroceso. Durante la Edad Media, la Iglesia no solamente tenía los libros y los materiales de lectura muy bien resguardados, sino que además era terminantemente prohibido que la plebe accediera a este material. Cada vez que llegaba un maestro, la historia ha demostrado que la Iglesia le ponía un palo en la rueda para evitar que instruyera a las personas. Porque al igual que el político bananero, estar bien instruido, tener cultura general y ser un buen estudioso, te permite llegar más arriba, te permite incluso escaparte de esos discursos baratos que te dicen qué, pero jamás cómo. La Iglesia y la religión es exactamente lo mismo. Históricamente, cuando era todopoderosa, la Iglesia siempre intentó apartar del camino, matar, amenazar, amedrentar o simplemente desaparecer a todas las personas que poco a poco iban poniendo su granito de arena para dejar al descubierto una gran verdad. No existe Dios. Puedes rezar todo lo que tú quieras, puedes poner todos los ejemplos de milagros familiares que tú quieras. Ninguno de ellos es una prueba real, ninguno de ellos es una prueba aceptable, ninguno de ellos va a pasar de ser una simple anécdota que se puede describir con una sola palabra: casualidad. La casualidad existe en la vida de los creyentes, quienes subjetivamente andan por ahí diciendo que son milagros, tal como la gente que no entendía las lluvias, que no entendía el porqué del día y de la noche, y que creían que lo ocasionaba un dios, llámese Horus, llámese Jehová. La casualidad existe también en la vida de los animales, insisto, no prueba la existencia de un dios. Y como eres un ser humano
y el instinto primitivo vale mucho más que todas las cosas culturales que te inculcaron desde que eras niño, tú en el fondo sabes que un buen médico, que un buen doctor o que una buena medicina va a hacer más por tu salud que 1000 Padres Nuestros puestos juntos. Un buen amigo va a hacer más por tu felicidad y va a ser mejor guía para tu bienestar que estar sentado como un idiota hablando solo, creyendo que estás hablando con Dios. Y una buena madre hará por sus hijos mucho más que todos los dioses del mundo puestos juntos. Es muy patético porque la gente se empeña en creer en un Dios por miedo, porque no pueden tolerar que cuando uno se muere, ya, se acabó, dejamos de existir. Y entonces, como buenos seres humanos, empiezan a escribir guiones sin pies ni cabezas que tratan de dar cierta tranquilidad. Vamos a reencarnar, existe un paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desesperado y patético intento para tratar de programarte tú mismo como un fanático o un fanático like y decirte que, tranquilo Jorge, cuando me muera no va a pasar nada porque voy a pasar a otro lugar. Por eso cuando alguien sufre una larga enfermedad y sabe que se va a morir, se pone triste en el fondo. Esa persona no está tranquila porque humana, carnalmente, sabe que el fin está cerca y ya, no hay otra existencia después de eso, se acabó. Y buena parte de la culpable de ese dolor que sienten todos los seres humanos que no tienen la fortuna de morir súbitamente, es toda una vida que en vez de haberla dedicado a prepararnos, en parte, para lidiar con esa situación, nos dice algo que, en el momento final, sabemos que es mentira. Hay una lucecita muy en el fondo que nos dice que ya, el tiempo de uno se terminó, y después de eso, se deja de existir. Yo he tenido mucha suerte en esta vida, sí, he sufrido. Y he sufrido como cualquier persona en el mundo, desde mi prójimo más cercano, la vecina, hasta el presidente de cualquier país del mundo. Todos hemos sufrido. Pero yo he tenido mucha suerte. Yo he tenido más fortuna que el 85% de los seres humanos que nacen en este mundo. He tenido siempre que comer, he tenido siempre donde dormir, he tenido siempre donde quedarme y he tenido gente que me ha querido cerca. Y yo no creo en Dios. Y te advierto, no te va a pasar nada malo por no creer en Dios. Las cosas buenas que me han pasado en mi vida no me han pasado por un amigo imaginario con una barba y una túnica blanca a quien le pido las cosas más egoístas del mundo, o tampoco con una presencia todopoderosa que cubre el cosmos como piensa la gente hoy día. No importa cuántos updates le hagas a Dios como tal, como personaje, un salvapantallas es un salvapantallas. No hay peor insulto que la ironía. Y tengo una ironía muy grande para todas las personas que creen en Dios, a quienes les invito a reflexionar. ¿Saben qué es la ironía? Ironía es que en el caso hipotético e imposible de que Dios existiera, yo supongo, no sé, que Él dejaría primero entrar al cielo a todas esas personas que no creyeron en Él nunca, pero que se condujeron en esta vida con valor, con buenas intenciones, tratando bien al prójimo y sintiendo placer de hacer el bien por el simple placer de hacer el bien, antes que todas esas personas que donaron dinero, fueron a la iglesia e hicieron el bien al prójimo, nada más por llenar méritos para entrar a un paraíso o para quedar bien con Él. Y sin embargo, esas personas que creen en Él a menudo piensan que si uno no cree en Él, o que si uno no hace buenas acciones por la amenaza de hacer buenas acciones, Dios no te va a dejar entrar en el cielo. Ese es el ser superior en el que la gran mayoría de la gente que habita este mundo cree, desgraciadamente. Y lo único que yo puedo decir es que gracias a Dios, que Dios no existe. Qué horrible es ser una buena persona, nada más porque crees que allá arriba hay un Dios que te va a castigar si eres malo. Qué horrible que tu bondad, tu generosidad y tu capacidad de hacer bien exista nada más porque eres un tonto convencido de que hace méritos para entrar a un paraíso. Porque solo quieres quedar bien con un ser que crees que te puede partir en dos con un rayo, en vez de hacerlo por convicción, porque deseas ser un buen tipo. Qué fea es la gente, en especial la mayor, que conduce su espiritualidad con la misma hipocresía de alguien que intenta conseguir
un puesto en, digamos, una empresa codiciada. Porque si el cielo existiera y se manejara con esa misma falsedad invisible de la que adolecen muchos creyentes, el cielo previsiblemente sería un lugar de mierda, donde todos se portarían bien los primeros 5 días y después, cuando ya tienes el puestico asegurado, demuestras quién eres en verdad y empieza el desnalgue. Como si tú fueras un malandro que emigró a un país del primer mundo y estás teniendo buena conducta para quedar bien con los de inmigración. Y tu supuesta fachada es tan real como uno de esos currículums agrandados. Así es el cielo. Insisto, qué miserable y trágico me resulta un creyente que sigue ciertas reglas de humanismo, bondad y bien porque espera algo a cambio, no porque le nace ser así, sino porque espera una recompensa. Defienden la existencia de Dios. Dicen creer en Él y sin embargo lo tratan como si fuera un papá idiota que no puede ver cómo eres. Ignoran el hecho de que se supone, dice la leyenda, que Él sabe qué estás pensando y sabe qué sientes y cómo lo sientes. Y por lo tanto es imposible engañarlo. Pero tal como dicta el defecto por excelencia del creyente arquetípico promedio, prefieren engañarse a sí mismos. Engañarse creyendo que hacer algo bueno por conveniencia es lo mismo que hacerlo porque te nace del corazón. ¿Alguna vez han visto a uno de esos asquerosos maleantes persignándose antes de llevar a cabo un asalto? A veces incluso un asesinato. Hay mucha gente ignorante que intenta ganarse el favor de Dios. O peor, que le pide que algo salga bien. Gracias a Dios que el equipo de mi hijo ganó. Entonces, Dios estaba en contra del equipo de los otros niños. Gracias a Dios que yo me quedé con el trabajo. Entonces Dios quería que los demás se quedaran sin trabajo, en especial si alguno probablemente lo merecía más que tú. ¡Ay! Gracias a Dios que mi casa no se cayó después del terremoto. Quiere decir que Dios tiene preferencia por ti, no por tu vecino. Quizá el vecino sea violador de niños y por eso su casa se cayó en el terremoto, mientras que otras no. Eliges creer en la idea más estúpida y absurda en vez de en lo lógico. Como por ejemplo, algunos ganan porque jugaron mejor simple y llanamente. Saliste bien de la operación porque el doctor fue un buen doctor, no porque Dios te quiso salvar a ti mientras que hay niños con tumores 2 pisos más abajo. ¿Por qué no escoges a un paciente de cáncer de hígado al que le diagnosticaron metástasis y te pones a rezar para que se salve, para que veas qué pasa al final? ¿Por qué no hacemos un experimento masivo? ¿Por qué no llamamos al Papa, al Ayatolá, a los rabinos y a los profetas locos que salen aullando por la radio haciendo milagros? ¿Por qué no imprimimos todas y cada una de las imágenes de todos los santos que existen y las ponemos alrededor de este enfermo de cáncer con metástasis? ¿Por qué no preparamos un enorme espacio con 10, 20, 30, 40, 50 millones de creyentes rezando el Padre Nuestro, cantando hosanas, clamando Alá Akbar y poniendo todas las fuerzas de esas 50 millones de cabezas juntas a pedir por la sanación de este sujeto, para que veas lo que indefectiblemente va a pasar al final? Se va a morir el tipo, y no solamente se va a morir, sino que además él no va a sentir menos dolor que otro paciente adoleciendo la misma enfermedad en otro hospital al que nadie le reza. Ah, no, pero al final un chico que salió a pasear en la bicicleta se cayó, se fracturó una pierna, lo llevaron rapidito al hospital, lo sanaron, al mes puede caminar y gracias a Dios que está bien. O que se fracture el cráneo, o que se enferme de neumonía, o que le detecten a tiempo un cáncer de mama a la señora. O todas esas cosas que si te hubieran pasado hace 100 años,
habrían firmado tu sentencia de muerte. Es la medicina la que te salvó, porque el cirujano te operó. Fueron 10 años de carrera universitaria la que te salvaron. Y si crees lo contrario, bien, cuando tengas un problema, ve a la iglesia y no al hospital. Pídele al cura que te opere y que éste a su vez le pida a Dios que dirija la mano que sostiene el bisturí, para que veas lo bien que vas a salir de eso. Yo sé que sentarme aquí y decirte que Dios no existe es difícil para ti. Puede que hasta chocante, pero vamos poco a poco. Por lo menos hoy día una gran parte de la población se ha desencantado con las religiones. La hipocresía y algunos delitos que a veces cometen los integrantes más sagrados de estos dogmas dicta que en un todo las religiones pertenecen a una etapa de infancia, de inmadurez de la humanidad, que está dejando atrás poco a poco conforme éstas más pierden el poder que le da la gente y los estados. Pero habiendo dejado atrás las religiones, ciertos síntomas producto de ellas persisten. Ellas y solo ellas, a través de tus padres, te inculcaron que Dios existe. Y por lo tanto, aunque ya no seas católico, judío o musulmán, sigues creyendo en Él. Como el típico mensajito del que yo ya estoy bien acostumbrado. ¡Ay, Dross! Yo no soy de ninguna religión, pero creo en Dios. Muy bien, bravo. Crees en ese personaje que inventaron las religiones, pero no eres religioso. Es como si te hubieras curado de la gripe. Ya no tienes fiebre, pero sigues tosiendo. Está bien, por algo se empieza. No te culpo por no creer en Dios, porque estás luchando contra toda una vida en la que te enseñaron a creer en Él. Estás peleando contra un gusanito que no tiene nada de mágico, sino que se llama cultura. Contra la doctrina que te impusieron de niño, que te metió una idea en la cabeza. Y tu fuerza no depende de qué tanto decidas abrazarte a la ignorancia, sino a pelear contra ese dogma intransigente que te inculcaron y abrirte al mundo, a esas cosas maravillosas, a la ciencia, a la astronomía, en vez de buscar cualquier excusa rebuscada para defender supercherías caducas. Dios me está probando, y por eso es que no, por eso es que Él me dio libre albedrío, sí. Libre albedrío. Tenemos libre albedrío y por eso Él no se mete jamás ni hará acto de presencia en esta vida. Pero hace miles de años sí se aparecía cada rato a la gente del desierto y separaba los mares y hablaba con las personas. Pero bueno, eso era antes, ahora cambió de opinión. Nada más en este brazo de esa épica espiral cósmica que llamamos galaxia hay 4.000 billones de soles. ¿Quién sabe cuántos planetas tienen todos esos soles? Y hablando de soles, algunos de ellos son millones de veces más grandes que el nuestro. Y hoy, gracias al telescopio Hubble, sabemos que existen miles de millones más de galaxias de las que hay estrellas en la nuestra propia. Y eso es solo lo que podemos ver con nuestra modesta tecnología terrestre. En 1995 se captaron excelentes imágenes de una nebulosa gigantesca, miles de veces más grande que nuestro sistema solar. La bautizaron columnas de la creación. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que en la sopa cósmica que reside dentro de esta nebulosa están los ingredientes esenciales que crean planetas y soles. Dentro de miles de millones de años, de esa nebulosa va a salir la próxima generación de estrellas. De las estrellas y los planetas emergen las atmósferas, las reacciones químicas, los gases, los vapores, los hierros de los que finalmente descienden el carbono y los minerales. Y de ahí, nosotros. Todo por estar a la distancia correcta de nuestra estrella madre, la que ha llevado a los científicos a estar seguros de que hay vida allá afuera. Cuando tú dejas agua dentro de una pecera llena de matas y aparecen bacterias y gusanitos que puedes ver a simple vista, eso no te hace Dios. Y aunque cueste comprenderlo, lo mismo pasó en grande.
Por más que seas arrogante y creas que tú no pudiste hacer el diseño de la química, la biología y la evolución a través de millones de años. Y por cierto, para los que eligen quedarse atrás y seguir creyendo, no te saques truquitos baratos del bolsillo porque no te van a servir de nada. Hace miles de años, culturas indígenas, vikingos, mayas, creían que las lluvias las ocasionaba un dios. Hoy, en cambio, sabemos por qué llueve. Y hasta lo podemos predecir. La Iglesia Católica pensaba que la Tierra era el centro del universo, por eso de que el hombre era la creación máxima de Dios. Hoy sabemos que no es así. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hoy podría decirse que de hecho, la Tierra en el cosmos no es nada. Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Las cosas van a continuar en esa tendencia. Por eso mañana sabremos cómo se creó el universo. Sabremos la verdad del Big Bang. Sabremos más sobre los agujeros negros. Tendremos la explicación real de muchos misterios. Quizá la famosa teoría del quantum, la teoría del todo, sea finalmente probada. Por eso lamento decirte que el hecho de que yo no pueda explicarte cómo explotó el Big Bang no quiere decir que exista Dios. Me apena mucho que tú pienses que hace 14.000 millones de años había un hombre de barba con una túnica blanca y un fósforo, que lo empezó todo. Lamento mucho que esa novela friki es lo que tú elijas creer. ¿Quieren saber cuál es una de las cosas que más me pregunta la gente? Dross. No creo en Dios, pero creo en el diablo. Soy ateo. Dross. No creo en Dios, pero creo en Buda. Soy ateo. Y más recientemente, lo que yo considero es una de las peores que me han hecho. Aquí está. Eso me dijo a mí mismo que hay que hacer un video urgente hablando sobre el ateísmo. ¿Qué es ser ateo? Desgraciadamente la gente pudo haber resuelto este interrogante sin necesidad de que yo me filmara hablando al respecto si usaran una página web muy misteriosa, no la conoce todo el mundo, ¿no? Pero se pueden encontrar muchas respuestas por ahí. Se llama Google. Si tú en Google pusieras ateísmo, clic y leyeras el artículo que sale en la Wikipedia. La Wikipedia está muy vilipendiada por tarúpidos, imbéciles que por alguna razón hablan mal de ella como si no fuera una fuente de información confiable. Sí lo es, por lo general lo es, y es mucho mejor que cualquier otra enciclopedia que tengas en la casa, mucho más completa. Bueno, la Wikipedia tiene un artículo muy bueno sobre qué es el ateísmo. Y si algunas personas hicieran esa cosa que se llama leer, esa actividad que no muchos, ni muchas, ni muchos ejercen, practican, que es el hábito de la lectura y que por lo general que te crearía un escudo protector anti-guachiturros, anti-reggaetoneros, anti-Justin Bieber, y te elevaría a una forma de existencia mucho más alta, mucho más rica, mucho más sabia, con una mayor cultura general, se evitarían muchos problemas. Pero no importa. Aquí me tienen, estás sentado o sentada en la silla y te voy a explicar qué es el ateísmo. En términos sucintos, el ateísmo es simplemente no creer en ninguna deidad. ¿Qué es una deidad? Deidad es toda esa gama de cosas que tú usas para hacer, por lo general, una pregunta estúpida. Una deidad puede ser Dios, una deidad es Zeus, una deidad es Brahma, una deidad es Buda, una deidad incluso puede ser Satanás, Lucifer, Mefistófeles, Belcebú, el anticristo. Una deidad es todo ser superior en el orden divino. Los ateos no creemos en eso. Los ateos no creemos en lo paranormal. Nuevamente, toda una gama de cosas. ¿Qué es paranormal? Los poltergeists, los fantasmas, los espíritus, las ánimas, dije poltergeists, los demonios de orden menor, los ángeles. No creemos en ningún ser divino, no creemos en zombies, no creemos en... no creemos en muchas cosas.
Por ejemplo, los extraterrestres son un caso aparte, porque la ciencia dictamina por orden lógico que en nuestro vasto universo pueden haber seres de otro mundo. Los extraterrestres no son seres místicos ni seres de fantasía, son seres muy probables. Esta galaxia tiene más de 400.000 billones de soles. De esos 400.000 billones de soles, muchos como el nuestro tienen sus propios planetas. Estamos flotando en un sector del universo donde se pueden observar más de 14.000 millones de galaxias. Traten de hacer la cuenta. El milagro de la vida se dio en este planeta porque estamos a la distancia correcta de nuestro Sol y por cierta marejada de bailes químicos, y porque tenemos a Júpiter, que es nuestro guardaespaldas, que por lo general ataja la mayoría de los cometas que podrían volar en dirección a la Tierra. Es muy tonto, a pesar de todas esas cosas que posibilitaron la vida en la Tierra, que no se haya dado en algún otro sector de nuestra galaxia o de nuestro universo. Lo que no sabemos es si es común que haya vida, si la vida es rica en la existencia, en el cosmos, o si es algo raro. Pero aún si fuera raro, todavía hay, para que existan millones de civilizaciones en el universo. Entonces, no cae en el ateísmo. Un ateo, yo soy ateo y yo creo en extraterrestres. Ahora, no creo en la estupidez de que nos visitan a cada rato, ni que tienen sexo con los seres humanos, ni el área 51, 57 o como sea, ni creo que los ovnis por lo general sean naves espaciales. Por el contrario, yo creo que si tú no puedes ver una nave espía de los Estados Unidos o de Rusia, tú no vas a ver una nave espacial 1000 años más avanzada si ellos no quieren que tú los veas. No tiene lógica. Asimismo, yo soy un creyente en las capacidades del ser humano. A mí me molesta cuando me dicen que las pirámides de Giza no las pudieron hacer los hombres a través de varias décadas, sino que le hicieron los extraterrestres. Si una civilización miles de años avanzada hizo las pirámides de Giza, no estoy sorprendido. Son unos pobres huevones los extraterrestres. Pero para un ser humano sí, es algo maravilloso. Creo que hay seres extraterrestres, pero no necesariamente tienen que estar volando en naves espaciales. No sabemos cómo son, no sabemos qué son, pero es una posibilidad científica ampliamente aceptada, porque es a la vez una probabilidad matemática. Bueno, cerrado este punto. Nosotros los ateos creemos muchísimo, como dije antes, en las capacidades del ser humano. Por ejemplo, por el hecho de yo estar consciente de que al morir todo se acaba, dejo de existir, mi mente se funde y más allá de eso no hay un alma, ni un fantasma, ni San Pedro recibiéndome con Condorito en las puertas del cielo, con una puerta dorada. Hay que vivir esta vida al máximo. ¿Pero qué quiere decir al máximo? ¿Tirarse como un idiota de un parapente del Everest? No, no necesariamente. Tratar de ser feliz en la medida de lo posible, tratar de explotar tus capacidades, estudiar una buena carrera o salir adelante como más buenamente puedas. Nosotros los ateos tenemos mucha moral porque pensamos que la justicia la hacemos nosotros. Si tú quieres verlo de un modo distinto, está el hecho de que Dios somos cada uno de nosotros. Dios puedo ser yo cuando decido ayudar a un niño de la calle comprándole comida. Dios puedo ser yo cuando de buena manera intento instruir a una persona que está equivocada o que es ignorante en vez de reírme o de burlarme de esa persona. Dios eres tú cuando ves que a un compañerito tuyo le están pegando, se están abusando y tú intervienes y evitas una injusticia. En ese momento a ti no te mandó ni el Espíritu Santo ni Jesucristo, a ti te mandó tu moral, tu conciencia, que no es otra cosa más que tú mismo o tú misma. Cuando tú decides hacer el bien, tú eres
a quien le nace hacer el bien, porque eres un ser humano y eso te diferencia de los animales. Tienes raciocinio, tienes inteligencia y también inteligencia emocional para ayudar a las demás personas. Si tú te gradúas de doctor o de doctora, tú y solo tú estás fungiendo como Dios en la medida de tus capacidades humanas y científicas para salvar a una persona. Jesucristo no está guiando el bisturí. Fueron 8 años de carrera, mucho estudiar, mucho exigirte a ti misma o a ti mismo. Lo que está guiando ese instrumento para curar, para salvarle la vida a un prójimo. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. El día que la agenda políticamente correcta toque al ateísmo, yo me pasaré a cualquier otra cosa, me haré cualquier otra cosa. Pienso que los ateos no deben tener templos, pienso que los ateos tampoco deben estar exigiéndole a las escuelas que no pongan adornos navideños, porque más allá de que yo no creo en Cristo, yo creo que una persona tiene su derecho, y estoy hablando en serio ahora, a ejercer su cultura. Por ejemplo, ¿yo celebro la Navidad? Sí, yo celebro la Navidad. ¿Pero por qué? Simple y llanamente porque es una fecha para comer bien y porque sencillamente me gustan los regalos. Eso es todo. ¿Que yo creo que Jesucristo nació y resucitó? No. ¿Por qué? Porque ya lo dije antes, yo no creo ni en deidades ni en zombies. Para mí nadie resucita después de muerto. Si algún día me ves con una Biblia en mi casa, simple y llanamente es para leer versos y nada más para regocijarme de tener en mis manos una escritura que un ser humano, miles de años antes que yo, lo escribió. Porque me parece que eso es una joya histórica. Ahora, que ese libro te pueda ayudar y que ese libro sea perfecto y que ese libro no tenga numerosas contradicciones, es mentira, obvio que las tiene. Y era una época en que había una ignorancia enorme, en la que se creían que las lluvias las ocasionaban los dioses, en las que se creía incluso en un dios muy distinto al de ahora, un dios que podía matar, un dios que podía asesinar y un dios que exigía de la manera más forra y jadeputesca posible que le rindieras pleitesía. Era otro dios distintísimo. No creo en Jesucristo, muchas personas dicen que sí existió, yo no creo que haya existido, me parece que la idea es ridícula, me parece que muchas religiones han tenido profetas muy parecidas a Jesucristo. La sola idea de Jesucristo me parece xenófoba, porque a Jesucristo se lo pinta como un hombre alto, de pelo rubio y de ojos azules, y eso es mierda, eso es patraña. Imposible que Jesucristo, naciendo en Jerusalén, fuera un hombre anglosajón, un hombre con mi color de piel. No. Y por supuesto lo han intentado arreglar. Mientras la gente más inteligente se hace, mientras la gente más sabe, más parches tienen que ponerle a la religión. Porque entonces luego salen y dicen, no, pero es que esa es una visión de Jesucristo. Resulta ser que el verdadero Jesucristo era distinto. No. Anda a cagar. Anda a cagar. Le suben updates al mito. Pero bueno, eso es solo uno de muchísimos ejemplos con los que cualquier ateo puede rebatir exitosamente este tema. X. En conclusión, no creemos en nada paranormal, no creemos en nada místico, no creemos en nada divino, no creemos en deidades. Espero que haya quedado claro. Eso es ser ateo.